Bueno, empecemos entonces. Buenos días con todos. Hoy vamos a mirar la clase de análisis exploratorio. Vamos a empezar con esa temática. Bueno, ahí puse a grabar la clase. La otra clase, bueno, ya la tengo grabada, la de ayer. Después yo la subo a YouTube y les comparto el link para si la quieren volver a repasar. Entonces, a ver. Listo, ahí me confirman si están mirando la pantalla. Bien. Sí, va. Bueno, entonces hoy vamos a dar inicio con el análisis exploratorio. Yo les había mencionado, bueno, que el análisis exploratorio es el paso inicial, ¿no? En todo proyecto que se trate, digamos, ya sea de Machine Learning o de analítica de datos o de minería, ¿no? Este es el primer paso que se debe iniciar a la hora de tener un conjunto de datos, ¿no? Bueno, este va a ser el contenido. Primero vamos a hacer un análisis univariado. Vamos a estudiar uno a uno las variables individuales. Vamos a recordar algunas medidas de resumen univariadas, ¿no? Como el promedio, bueno, la mediana, los cuartiles, ¿no? Vamos a dar un repaso de esas medidas estadísticas. También, bueno, haremos un repaso de las medidas de dispersión, ¿no? Y después pasaremos al análisis multivariado. Entonces, bueno, ya les había comentado, bueno, que este es el paso inicial y generalmente recomendado para comprender la estructura de los datos disponibles, ¿no? Y, y con esto se nos da una perspectiva de qué tan relevante pueden ser las variables a futuro, ¿no? Entonces, bueno, las variables pueden clasificarse según su nivel de medición, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se clasifiquen las variables, bueno, se les puede dar algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, entre esas clasificaciones, bueno, están las variables categóricas o las cualitativas, ¿no? Estas son, bueno, no se puede establecer un ordenamiento entre ellos. Ejemplo, el color de cabello, bueno, el género, la profesión del padre, la marca, ¿no? De desodorante, en fin, ¿no? O sea, las variables categóricas, bueno, son cadenas y que tienen niveles finitos, ¿no? También tenemos, bueno, las cuasi cuantitativas u ordinales. En las variables categóricas, bueno, nosotros no podemos hacer un ordenamiento, ¿no? Digamos, qué es más importante, qué categoría es más importante, digamos, no las podemos ordenar, ¿no? En las cuasi cuantitativas u ordinales, bueno, se puede establecer ese ordenamiento entre las categorías, ¿no? Pues un ejemplo de esta variable sería, bueno, antes en mis tiempos, digamos, de la escuela nos calificaban en un examen como, bueno, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente, ¿no? Se puede establecer un orden, ¿no? Entre los individuos por esa variable. Y bueno, también están las cuantitativas, que están de dos tipos, las cuantitativas discretas, que se vinculan a todo lo que sea contar, ¿no? Al proceso de contar. Por ejemplo, cantidad de hijos, cantidad de materias aprobadas, cantidad de personas a cargo, ¿no? Y también están las variables cuantitativas continuas. Estas están asociadas al proceso de medir, ¿no? Por ejemplo, el peso, la edad, ¿no? La duración de un llamado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el paso inicial, digamos, más sencillo, es confeccionar una tabla denominada distribución de frecuencias, ¿no? Que tiene, bueno, el aspecto particular para cada tipo de variable que sea considerada, ¿no? Entonces, bueno, las clases se definen según el interés de la investigación y por cada clase, bueno, se cuenta la cantidad de observaciones que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, para la variable categórica no hay problema, porque, bueno, yo tengo aquí las clases y aquí simplemente cuento las observaciones, ¿no? Entonces, esta es una tabla de frecuencia. Esto es como decir la operación group by, agrupe por género una base de datos, ¿no? Entonces, bueno, sobre las discretas, estas tampoco tienen bastante problemas, son parecidas a las, digamos,
a las categóricas, ¿no? Donde, o sea, cada nivel, miren, en las discretas las clases quedan definidas por los valores que tenga la variable, ¿no? Por ejemplo, cantidad de hijos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuántas personas tienen 5 hijos? Bueno, tienen 3 personas, ¿no? En cambio, bueno, ya en las continuas sí es necesario crear unos intervalos de clase y en ambos casos, bueno, registrar la cantidad de observaciones de cada categoría o de cada intervalo en este caso, ¿no? Para la continua. Bueno, aquí tenemos un intervalo, sí, una tabla de frecuencia para una variable discreta, ¿no? Por ejemplo, cantidad de vehículos de alta gama vendidos. Aquí, bueno, en cuántos meses se vendió un vehículo de alta gama, ¿no? Tenemos. Aquí, bueno, podemos ver que en 7 meses se vendieron 3 vehículos de alta gama. En 2 meses se vendió un vehículo de alta gama. Bueno, en un mes se vendieron 7 vehículos, ¿no? Y bueno, para la variable continua, tendríamos que armar intervalos de clase, ¿cierto? Y empezar a contar las observaciones, ¿no? Bueno, entre las medidas, digamos, ahora vamos a mirar algunas medidas. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Algunas medidas de resumen. Entre las más populares, bueno, podemos mencionar la medida, la media, la moda, la mediana y los cuartiles, ¿no? Entonces, la media aritmática o el promedio, pues, esta no tiene, digamos, pierde, simplemente es o sea, es la sumatoria de todos mis elementos dividido entre la cantidad, ¿no? Que tenga, ¿no? Pero bueno, se dice que el promedio es una medida que es sensible a valores extremos, ¿no? A valores atípicos. Por ejemplo, no sé si estoy en, digamos, en una universidad y les pregunto sus edades, ¿no? Digamos, en pregrado. Por lo general, bueno, la mayoría va a decir 20 años, 25, 30, ¿cierto? Pero no falta el valor atípico que diga, bueno, un estudiante que tiene 50 años, ¿cierto? Entonces ese valor extremo ya me está afectando el promedio, ¿no? Ya lo sube, ¿no? Entonces por eso se dice que el promedio es una medida bastante influenciada por los valores extremos. Bueno, también está la mediana, ¿cierto? La mediana es el valor central de los datos ordenados de menor a mayor, ¿no? Entonces, deja el 50% de las observaciones por debajo de sí y el otro 50% de las observaciones por encima. Entonces, miren que la mediana depende más de la posición en la que ocupan los datos en su ordenación y no tanto del valor numérico, ¿no? La mediana es más, o sea, es más robusta a valores extremos que el promedio, ¿no? Ya que si, bueno, si quisiéramos, digamos, alterar la mediana, tendríamos que tener 50 o el 50% de las observaciones tendrían que ser valores extremos, ¿no? Para poderla influenciar, pero si tenemos unos cuantos valores extremos, es, digamos, muy difícil influenciar la mediana. Bueno, aquí también esto nos sirve para conocer un poco la distribución, ¿no? De nuestra variable en nuestro conjunto de datos, ¿no? Entonces, si la distribución de la variable en estudio no es simétrica, la media y la mediana no van a coincidir, ¿no? En caso, entonces, miren, de que la mediana y el promedio o la media coincidan, se dice que esa distribución es simétrica, ¿no? Pero puede pasar estos casos donde el promedio sea mayor que la mediana. Entonces, en este caso, bueno, se dice que tenemos una simetría por la derecha o positiva, ¿no? Y también puede ser el caso contrario, donde el promedio sea menor que la mediana, entonces asimetría por la izquierda o negativa. Esto después, bueno, se puede, con los gráficos de Boxplot, se puede, digamos, comprobar la simetría, ¿no? Más adelante vamos a hablar de ese gráfico. Entonces, bueno, lo que les decía, la mediana simplemente se ordena los datos, ¿cierto? Y se calcula el valor central. En este caso, miren, cuando no coinciden, digamos aquí porque nos coincidió, ¿no? Pero cuando no, son pares aquí, simplemente se toman los dos valores centrales y se les calcula el promedio y esa sería la mediana. Bueno, en el caso para variables cuantitativas discretas, entonces se hace esto, se recorre la tabla de frecuencias por la columna de las
acumuladas en orden ascendente, y la mediana es el primer valor de la variable que registre una frecuencia acumulada superior o igual a la mitad de observaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra variable, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y aquí medimos la frecuencia. Por ejemplo, de 1 hay 10, de 2 hay 15, de 3 son 20, de 4 son 5, ¿no? Entonces, por acá está la acumulada. 10, 25, 45. Entonces dice que la mediana en este caso, miren, va a ser el primer valor que supere, supuestamente, de acuerdo a lo que dijimos, bueno, la mediana sería 2 más 3 dividido entre 2.5, pero como esta es una variable discreta, la mediana sería, en este caso, 3, porque si yo cuento las acumuladas, miren, 45 ya supera el 50% de las observaciones, ¿no? Entonces, en este caso, para la variable discreta, eh, la mediana sería 3. Bueno, tenemos el modo o la moda, ¿no? Simplemente este es el valor más frecuente, ¿no? Que aparece en nuestros datos. Y también tenemos los cuartiles, ¿no? Los cuartiles son los valores de la variable, digamos, estos dividen la muestra en 4 partes, ¿no? En 4 partes iguales, o sea, en cuartos, ¿no? Entonces, entre estos, bueno, tenemos los cuartiles, tenemos el cuartil 1, ¿cierto? A partir del cuartil 1, hacia acá están el 25% de individuos, ¿cierto? Los menores que el cuartil 1. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 también está el 25%. El cuartil 2 es equivalente a la mediana, ¿no? Al valor central. Entonces, fíjense que de aquí para acá está el 50%, y de aquí para acá, bueno, el otro 50%, ¿no? Entre el cuartil 2 y el cuartil 3, bueno, también tenemos el 25%, y el cuartil 3 particiona, digamos, hacia acá el 25% y hacia abajo el 75%, ¿no? Y bueno, acá tenemos el valor máximo, ¿no? Entonces, esos son los cuartiles, particionan, digamos, los datos en 4 partes, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos también las medidas de dispersión. O sea, las medidas de dispersión miden el grado de concentración de los datos respecto a alguna medida de centralidad que ya miramos, ¿no? Por ejemplo, el promedio, la mediana, ¿no? O sea, miden qué tan dispersas están, o sea, miden que los datos, qué tan dispersos están mis datos referentes a una medida de resumen, ¿no? Como puede ser el promedio. Entre ellas tenemos, bueno, el rango o amplitud, ¿no? Que es la diferencia entre el valor máximo observado y el valor mínimo. Esto, bueno, es una medida de dispersión muy poco utilizada, ¿no? Bueno, también está la varianza muestral, ¿cierto? La varianza muestral se expresa en las unidades de la variable elevadas al cuadrado, ¿no? Dado un conjunto de valores, bueno, la varianza muestral simplemente es la suma de los cuadrados de los n desvíos entre cada valor xy y el promedio aritmético, ¿no? El promedio de los mismos niveles, y se lo divide por n-1. Entonces, bueno, aquí está la formulita de la varianza, ¿no? Miren, sería tomar cada dato, restarle su promedio, elevarlo al cuadrado y realizar la sumatoria y al final dividirlo entre n-1, ¿no? Entonces la varianza lo que mide es qué tantos, o sea, cuál es la concentración de las observaciones con respecto a su promedio, ¿no? ¿Qué pasa? Miren, analicen acá, ¿qué pasa si todos los datos son iguales al promedio? La varianza va a ser 0, ¿no? Porque realmente no hay variabilidad en los datos. Esa variable, digamos, sería más, es una constante, ¿no? En cambio, si los datos están muy dispersos del promedio, bueno, va a haber una varianza demasiado grande, ¿no? Va a ser un valor demasiado grande. Lo que indica que los datos son muy dispersos al promedio. Bueno, también tenemos el desvío estándar muestral, ¿no? Que simplemente, bueno, es la raíz cuadrada positiva de la varianza muestral, ¿no? Entonces, el desvío estándar, miren que sí se expresa en las mismas unidades que la variable, ¿no? Recuerden que la varianza se mide en las unidades de la variable, pero elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, el desvío estándar, al calcular la raíz cuadrada, con eso, bueno, estoy matando ese cuadrado y nos queda, digamos, en la misma unidad de medida
de nuestra variable en estudio. Por otra parte, bueno, también está el coeficiente de variación. El coeficiente de variación simplemente, digamos, se lo suele expresar con un porcentaje, ¿no? Entonces, este coeficiente de variación ya es el porcentaje que la desviación estándar representa de la media aritmética, ¿no? O sea, ¿qué tanto porcentaje la desviación está digamos, dispersa del promedio, ¿no? Ya me indica un valor del porcentaje. Miren que hasta ahorita, bueno, la desviación estándar solo es un valor, pero no conozco qué tan, digamos, en términos porcentuales, qué tan alejado está, o qué tan disperso está, o qué tan desviado está del promedio, ¿no? Entonces eso se lo puede comprobar con el coeficiente de variación. Bueno, también tenemos la distancia intercuartílica, ¿no? La distancia intercuartílica simplemente mide la dispersión de los valores centrales, ¿no? O sea, la forma de calcularla es el cuartil 3 menos el cuartil 1. E indica el rango donde se encuentra el 50% de las observaciones, ¿no? Miren, cuando analizamos acá los cuartiles, simplemente el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿no? Entonces este va a ser el rango donde tengamos el 50% de los valores centrales. El otro 50%, bueno, serían los valores extremos, ¿no? Que tenemos por acá. Entonces eso es lo que indica la desviación intercuartílica. Bueno, los gráficos también, los boxplot, este gráfico lo propuso Tukey en 1977. Y bueno, este gráfico es un gráfico bastante interesante que permite conocer cómo se distribuyen los datos y también nos da, o sea, nos permite comparar distintas distribuciones, ¿no? Esto está basado en las medidas de posición, ¿no? O sea, está basado en las medidas de los cuartiles, la mediana, ¿no? Vamos a ver en qué consiste, o sea, en qué consiste este gráfico, miren. Primero, o sea, se dibuja una caja, ¿cierto? Cuyos extremos son los cuartiles primero y tercero, ¿no? O sea, miren, esta cajita, aquí, estos extremos, este es el cuartil 1 de los datos. O sea, este corresponde al valor del cuartil 1. Y la caja superior sería el cuartil 3, ¿no? Entonces dibujamos aquí una caja cuyos extremos sean el cuartil 3 y el cuartil 1. Y dentro de ella un segmento que corresponde al valor de la mediana, ¿no? O al segundo cuartil. Entonces, este valor corresponde a la mediana, ¿cierto? Entonces, a partir de acá están el 50% de las observaciones y a partir de hacia abajo también el otro 50%, ¿no? Los inferiores a la mediana. Listo. Entonces, miren, a partir de cada extremo dibujamos un segmento o bigote hasta el dato más alejado que puede estar a lo máximo 1.5 veces la distancia intercuartílica del extremo de la caja. Entonces, miren, dice, este bigote, aquí, es el dato más alejado, ¿no? Que puede estar a lo máximo 1.5 veces, digamos, la distancia intercuartílica de este extremo de la caja, ¿no? O sea, de este extremo, este es el cuartil 3. O sea, este dato puede estar a lo sumo 1.5 veces la distancia intercuartílica a partir de este extremo, ¿no? Y bueno, lo mismo para este bigote, pero simplemente ya tomamos el cuartil 1, ¿no? Entonces, este dato es el dato más alejado que puede estar a lo sumo 1.5 veces la distancia intercuartílica a partir de este otro extremo de la caja. Entonces, bueno, aquí dice, se marcan con un cuadrito aquellos datos que estén entre 1.5 y 3 veces la distancia intercuartílica. Entonces, aquí marcamos los datos si superan, si están entre ese rango, ¿cierto? De 1.5 y 3 veces la distancia intercuartílica de cada extremo de la caja, ¿cierto? O sea, a partir de esta caja, si está entre 1.5 y 3,
la distancia intercuartílica, o sea, lo marcamos como un outlier moderado, ¿no? Eso se conoce como un valor atípico moderado. Pero aquellos que estén a más de 3 veces la distancia intercuartílica de cada extremo de la caja, bueno, se le conoce como outlier severo, ¿no? Entonces, miren, por acá tendríamos algunos outliers, ¿no? O sea, son valores atípicos, valores muy poco probables que ocurran en los datos, ¿no? En este caso. Entonces, miren que un box plot sirve para comprobar ese tipo de cosas, ¿no? Si tengo outliers, me permite analizar la simetría, ¿no? Si un box plot es simétrico, si la o sea, me permite conocer toda la distribución de los datos, ¿no? O sea, cómo están distribuidos mis datos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de un gráfico de caja, un box plot, podemos apreciar distintos aspectos, ¿no? Como, bueno, la distribución del conjunto de datos, la posición, la dispersión, la simetría y si hay o si existen puntos anómalos o valores atípicos, ¿no? O outliers. Bueno, también como les mencionaba, acá adelante, los box plots son útiles para comparar distintos conjuntos de datos, ¿no? O sea, nos pueden dar una impresión visual de sus características. Por ejemplo, miren, aquí si tuviéramos, este es, digamos, un box plot donde se realizó y se comparó tres programas, digamos, ¿no? El programa 1, el programa 2 y el programa 3. Se comparó medidos, o sea, medidos sobre una variable que es el puntaje que los estudiantes de ese programa sacaron en razonamiento cuantitativo, ¿no? Entonces, razonamiento cuantitativo se evalúa, bueno, de 0 a 300, ¿no? Entonces, miren, ¿qué nos podemos dar cuenta aquí? Yo diría que eh, a los del programa 2, en promedio o generalmente les fue mejor, miren. La mediana es más alta, miren, incluso que aquí tenemos el cuartil 3, la mediana es más alta que el cuartil 3 del tercer grupo, ¿no? Y miren, aquí tenemos el bigote, es casi igual a este bigote, aunque miren, aquí tenemos algunos valores atípicos, ¿no? Estos son estudiantes que sacaron 300, miren, en el grupo 2 y en el grupo 3. También podría decir, miren, que el grupo 3 generalmente les fue peor que a los demás, ¿no? Miren por acá. Entonces, sí, eso es lo que me permite, o sea, un gráfico de Boxplot me permite comparar distintas muestras, ¿no? Medidas sobre una variable. También podríamos medir, digamos, paciente, o sea, el nivel, no sé, de el TSH en la sangre entre pacientes enfermos y pacientes no enfermos, ¿no? Y entonces así podríamos concluir qué pasa con los enfermos en esa variable, si conviene que tengan valores altos o valores bajos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas lo podemos analizar con un gráfico de cajas o un box plot. Acá también podemos analizar, bueno, que existen valores atípicos negativos, ¿no? O sea, inferiores a este bigote, ¿no? O sea, estos serían estudiantes que les fue muy mal en el examen de razonamiento cuantitativo, ¿no? Pero generalmente, bueno, si yo tuviera que decidir a quién le fue mejor o elegir un ganador, bueno, y me dicen seleccione aleatoriamente, bueno, yo lo elegiría más del grupo 2 porque sé que les fue un poco mejor, ¿no? A los del grupo 3 y a los del grupo 1. Entonces, bueno, aquí está un breve resumen. Ya miramos que el promedio, o sea, le afecta, o sea, la mediana, el promedio, o sea, un outlier le afecta al promedio, ¿no? No tanto a la mediana. Para afectar la mediana ya sabemos que tendríamos que tener, o sea, el 50% de nuestros datos deberían ser outliers, ¿no? O atípicos para afectar a la mediana. Entonces, bueno, los datos atípicos, ¿no? Entonces, la detección de observaciones atípicas a veces suele ser importante, ¿no? En cuanto a nuestros análisis de nuestros resultados, ¿no? Porque a veces hay que estudiar mucho porque hay que inspeccionar mucho los valores atípicos, ¿no? A veces suelen ser, digamos, errores de digitación, ¿no? Y su valor, o sea, puede ser
rectificado, ¿no? Pero a veces pueden ser patrones, ¿cierto? O indicar anomalías y patologías, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces, estos valores se recomienda que no deben ser, digamos, eliminados, ¿no? Los outliers deben ser previamente analizados primero, decir qué ocurrió, a ver si es un valor, un error de digitación o si efectivamente, bueno, corresponde a alguna patología, ¿no? Entonces, la presencia de outliers puede indicar también que la escala elegida no es la más adecuada, entonces por ahí podríamos tener una idea de cuán influyentes son los datos, ¿no? Eh, podríamos, no sé, intentar de cambiar de escala, ¿no? O transformar los datos para ver si medidos sobre otra escala, bueno, se digamos, ya no son, en esa otra escala ya no serían outliers. Bueno, aquí teníamos un pequeño ejemplo, ¿cierto? Si una muestra con 13 individuos, tenemos los siguientes datos. Bueno, yo la voy a hacer por acá en... Si la idea es entonces, si tengo esta muestra con 13 datos, miren que acá tengo el 198, ¿no? Se observa claramente, bueno, que este valor está muy alejado del grupo, ¿no? Lo podríamos considerar como un outlier, ¿cierto? Como un valor atípico. Entonces, lo que les decía acá es que, bueno, me voy a armar un dataset rápido aquí. O sea, aquí simplemente, bueno, voy a demostrar que cómo se comprueba que el 198 es un valor atípico, ¿no? A ver, simplemente, bueno, seríamos 14, 18, 24. Veintiséis, 35, 26, 35, 39, 43, 45. 95, 56, 62, 68. 68, 92. Ujú. Bueno, ahí tengo esos datos. Bueno, me voy a armar un data frame. Listo. Y entonces en ese data frame me voy a crear una columna. Le voy a llamar n y le voy a decir que sea igual a datos. Eso. Entonces miren acá. Tenemos que comprobar si este 198, bueno, corresponde a un valor atípico, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros expresamos acá, un valor atípico severo tiene que estar, miren, a partir del extremo de la caja, ¿cierto? A partir de, sí, el extremo de la caja, que sería el cuartil 3, tiene que ser más, o sea, tiene que estar más de 3 veces la distancia intercuartílica, ¿no? Entonces, primero, bueno, tendríamos que saber cuál es la distancia intercuartílica. Simplemente, bueno, habíamos dicho que DI es igual a datos.n. Aquí le puedo decir Q3.
A ver. Datos. Ah, no, perdón, es D. D.N.Q3. A ver, ¿por qué no? Cuantile, creo que es. Y aquí, bueno, el cuartil 3, bueno, es este, el 75%, ¿no? 0. ¿Qué me dice aquí? Ah, perdón, es 0 punto. Eso. Entonces, menos, este sería el cuartil 3, ¿no? Menos el cuartil 1. 0.25. Entonces, miren, con esto ya tengo la distancia intercuartílica, ¿no? Que es simplemente tomar el cuartil 3 y restarle el cuartil 1, ¿no? Entonces, con esto ya tengo esta distancia intercuartílica. Lo que tengo que comprobar ahora, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es este bigote, no? O sea, no, ahora lo que tengo que comprobar es, se marca con, bueno, a partir de cada extremo de la caja, ajá, si están más, listo. Entonces, bueno, ya aquí diría que, a ver, digámosle así, superior es igual al cuartil 3, ¿cierto? Más sería 3 veces la distancia intercuartil. 186, miren, ¿no? Entonces, 198, tenemos acá el dato. Miren, es mayor que 3 veces la distancia intercuartílica a partir de este extremo de la caja, ¿no? En el caso del cuartil 3, ¿no? Entonces, diríamos que 100... Profe, ¿Sí? una preguntita, como estaba siguiéndolo en este momento con el notebook, tengo una diferencia Ujú. en cuanto a la distancia intercuartílica y ya creo que comprobé es que un dato que coloca es incorrecto respecto a la guía. Ah, Es ajá. el dato, el, después del 56 viene el 62 y no 56. 66, sí, porque no me daba 40 sino 36, entonces me puse Ah, me lo a salté. revisar. No, 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 no. En vez de 66 Ah, es 62. es 62, claro, entonces no me coincide y dije, ¿por qué es que no me coincide? Ah, Entonces da va. 36 la distancia intercuartílica. Muchas Vale, gracias. Muchas vale. gracias. Eso, entonces aquí nos da 170, ¿no? Este sería, digamos, el límite para considerar un valor extremo severo, ¿no? Entonces miren que en este caso 198 diríamos que es un valor atípico, ¿cierto? Entonces de esa forma es que uno encuentra o puede analizar los outliers, ¿no? Bueno, en el caso de que sean aquí lo hicimos para el cuartil superior, ¿no? Pero bueno, se podría hacer lo mismo para el cuartil inferior. Entonces, bueno, continuemos. Bueno, entonces yo también les hablaba que a partir de un gráfico de caja se puede mirar la distribución, ¿no? Si es simétrica, ya les había mencionado que por lo general cuando el promedio y la mediana son iguales, se habla de que la distribución es simétrica, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo de simetría. Bueno, yo les había dicho, cuando el promedio supera la mediana, por lo general va a ocurrir esto, ¿no? O sea, generalmente, ¿no? Puede ser. Igual esto se lo tiene que comprobar con un box plot. En el caso de que nos encontremos este caso, miren, donde yo tengo muchos valores extremos por arriba, ¿cierto?
Entonces esos extremos van a, digamos, probablemente afectar este promedio, ¿no? Lo van a subir y van a hacer que supere el valor central, ¿no? Entonces en ese caso, si ocurre este patrón acá, yo diría que existe una distribución asimétrica positiva, ¿no? O hacia la derecha, digamos, ¿no? Y puede darse el caso contrario, ¿no? Donde existan muchos outliers por debajo, eso va a hacer que el promedio se vea afectado, digamos, inferiormente, o sea, vamos a tener un promedio menor que la mediana, ¿no? Y se dice que esa distribución es asimétrica negativa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden analizar con un boxplot. Ya en la práctica, bueno, vamos a comparar ya, a llevarlo, digamos, a casos reales para comparar distintos, digamos, distintas clases sobre una misma variable y mirar qué conviene, digamos, qué distribuciones conviene tener y nos brinda un análisis muy interesante porque estamos comparando toda la distribución, ¿no? En este caso no estamos comparando el promedio, mediana, sino que estamos mirando cómo se distribuye todos los datos, ¿no? Todos los individuos. A ver, ¿cómo? Ah, bueno, aquí simplemente cómo se representa la información. Ahora, bueno, vamos a pasar ya al análisis ya multivariado. Entonces, ¿cómo se representa la información multivariada? Simplemente, bueno, con conjuntos de datos, ¿cierto? Donde cada individuo es una fila y las columnas serían nuestras variables, ¿no? Entonces, bueno, la descripción de los datos multivariantes comprende el estudio de cada variable, ¿no? Ya miramos cómo estudiarlas aisladamente, ¿cierto? Y Profe, también de cómo se relacionan, profe, ¿sí? quería, de lo anterior, Ujú, comentar que hay una prueba también, no sé si la conoces, profe, que es la prueba de Groups, ujú, que me permite mirar si hay esos datos aberrantes, ¿no? Porque es que ujú. este método de Boxplot es un método gráfico, Sí. y mediante la prueba, pues igual la metodología es la misma, ¿no? Entender que el 99.7% de los datos deben estar entre las -3 y +3 desviaciones estándar. Ujú. Bien, por eso es eso del 1.5, ¿verdad? O sea, Sí. 1.5 hacia la derecha y entonces existe una prueba Ujú, estadística, que es esa prueba de Group basada en eso de mide a cuántas desviaciones estándar da dato, y él lo que hace es toma los 5 valores más pequeños de mi conjunto de datos y los 5 valores más grandes y mide a cuántas desviaciones estándar está. Y según eso, toma el valor más extremo y asumiendo que el resto de los datos se ajustan a una distribución normal, él mide, ¿sí? Si ese dato es un aberrante o no. Entonces, si el p-valor es menor a 0,05, entonces es un dato aberrante, que a veces el método gráfico lo identifica ujú. como atípico, pero en la prueba No no puede sale como ser. atípico. Ajá. Ah, sí, sí, o sea, esos son test de hipótesis, ¿no? O sea, sí, los test de hipótesis ya o sea, se pueden armar para mirar el supuestos, digamos, si yo tengo una distribución y quiero comprobar si es normal, ¿no? O quiero mirar si digamos, lo que hace ANOVA, ¿no? Son test estadísticos para validar alguna hipótesis, ¿no? En este caso sería, no lo conocía o sea, no conocía ese test, pero sí, supongo que haya bastante test estadísticos para mirar si son valores atípicos, ¿no? Si corresponde a valores atípicos. Sí, o sea, hay muchos test también en estadística, ¿no? Como ANOVA, si yo quiero comparar, digamos, diferentes muestras, ¿no? Diferentes datos, ¿no? O si yo quiero validar el supuesto, mi distribución sigue una distribución normal, ¿no? Otro tipo de test, ¿no? Otro tipo de test estadístico. Sí, bastante interesante entonces esta parte. Entonces, bueno. Entonces, bueno, la descripción, ya les había dicho que en el análisis, bueno, multivariante, o sea, ya tenemos que estudiar cómo se correlacionan, o sea, ya miramos estudiar una variable de forma independiente y también tengo que mirar cómo se correlacionan las variables con las demás, ¿no? Entonces, bueno,
Esto, bueno, me permite conocer primero los datos, descubrir algunos patrones, verificar si la existencia, ¿no?, de esos patrones, poder resumir también la información y hallar asociaciones de variables y detectar posibles anomalías, ¿no? Entre esto, bueno, podríamos mirar un correlograma, ¿no? Después, el correlograma, bueno, se basa en la matriz de correlaciones, que bueno, vamos a mirar más adelante en la práctica, ¿cierto? Bueno, donde nos permite mirar, o sea, qué variable se correlaciona con qué variable está correlacionada positivamente y cuáles no, ¿no? Cuáles negativamente o cuáles no se correlacionan, ¿no? Bueno, aquí tenemos también un dispersograma. El dispersograma, bueno, podríamos mirar que en este caso el peso se correlaciona positivamente con la cintura, ¿no? O sea, a mayor, digamos, a mayor peso, mayor ancho de la cintura, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, también podríamos mirar correlaciones en un dispersograma. Esto sería una correlación positiva, ¿no? Visualmente, ¿no? Y también, bueno, correlaciones negativas o cuando los datos estén muy dispersos, bueno, podríamos decir que no existe alguna correlación, ¿no? Igual eso se lo demuestra también con la matriz de correlaciones. Bueno, lo que les mencionaba ayer, ¿no? En algunas ocasiones, para optimizar los análisis de la información disponible, es conveniente realizar transformaciones en los datos, ¿no? Las transformaciones pueden ser o bien por columna o por individuos, ¿no? Por filas, dependiendo del objetivo de la misma, ¿no? Por ejemplo, los objetivos de transformar los datos son hacer comparables las magnitudes, ¿cierto? Modificar la escala de medición, llevar las variables a una misma escala de medida, o bueno, en algunas veces satisfacer alguna propiedad estadística, ¿no? Entonces, bueno, existen dos tipos de transformaciones, una es por variable y otra es por individuo. Entonces, bueno, aquí tenemos la transformación por variable, ¿cierto? A esta transformación se le suele denominar z-score, ¿no? Se usan para estandarizar, o sea, hacer comparables las distintas variables que serán usadas en el análisis multivariado posterior, ¿no? Entonces, esto suele denominarse a esta transformación z-score o puntuación z, que tiene la característica de tener, o sea, una vez apliquemos esta estandarización, tiene una característica de tener media 0 y varianza 1, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta transformación es poder, o sea, poder comparar distintas variables, ¿no? Sobre un individuo, ¿no? O sea, yo puedo comparar esta variable con la otra. ¿Por qué? O sea, los estoy llevando a la misma escala de medida, ¿no? Miren que aquí estoy aplicando un desvío estándar. O sea, al dividir con el desvío, bueno, estoy matando la unidad de medida, ¿no? De esta variable. Entonces eso hace que las distintas variables se puedan comparar. Y existe otra transformación que es la transformación por individuo, ¿no? O sea, esto se usa para estandarizar o hacer comparables los valores de los distintos individuos, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo, ¿no? Si varios jueces evalúan un conjunto de individuos, cada juez tendría una tendencia, ¿no? O sea, cada juez, digamos, tiene su propia tendencia, o sea, valores muy, muy altos o valores muy bajos a la hora de calificar, ¿no? Entonces, a la hora para decidir quién ganó esa competencia, ¿qué tendríamos que hacer? Se recomienda, digamos, aplicar a cada juez, aplicarle esta transformación, ¿no? Con esto, bueno, se neutraliza esa tendencia, ¿no? Entonces, o en otros casos podríamos decir, no, si yo quiero comparar, estoy analizando las pruebas ICFES. En un año se medían de 0 a 100, pero a partir de otros años se empezaron a medir de 0 a 300, ¿cierto? Entonces tendríamos que estandarizar cada prueba, ¿cierto? Para hacer comparable esos individuos, ¿no? Entonces depende del uso que le vamos a dar, se puede utilizar bien una transformación por variable o una por individuo, ¿no? Si lo que queremos es comparar variables, bueno, se recomienda aplicar esta transformación, o si, bueno, yo quiero comparar distintos individuos, sería esta transformación, ¿no? Bueno, en el caso del multivariado, ¿qué parámetros se debe estimar, no? Entonces, por cada una de las variables que
que tengamos por separado, entonces tenemos que estimar su media y su varianza o desviación estándar, ¿no? Entonces, para un conjunto de todas las variables se estima el vector de medias y la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, bueno, aquí tendríamos el vector de medias, ¿no? O sea, el vector de la variable x1, x2, o sea, la media de la variable x1, la media de la variable x2, bueno, y xp, ¿no? Tantas variables, tantos promedios como tengamos, ¿no? Como variable se tenga. Bueno, aquí tenemos la covarianza, ¿no? La covarianza, o sea, lo que me permite estimar es la fuerza, o sea, permite estimar la fuerza de la relación entre dos variables, ¿no? O sea, se calcula la covarianza entre dos variables aleatorias y me dice, bueno, esta sería la fórmula, sería, bueno, la sumatoria de las xy menos su promedio por las y menos su promedio, ¿no? Esto se lo divide entre n, bueno. Entonces, si la covarianza, bueno, es mayor a 0, pues por ahí nos dice que tienen una fuerte relación positiva, ¿no? Ya que miren, si analizamos en el caso de que sea mayor a 0 es porque valores grandes de x, ¿cierto? Coinciden con valores grandes de y, ¿no? Y valores pequeños de x, bueno, coinciden con valores pequeños de y esto, bueno, hace que toda esta sumatoria sea grande, ¿no? Entonces por ahí se puede decir que existe una relación positiva, ¿no? Puede ser, bueno, si la covarianza es menor a 0, bueno, puede ser porque valores grandes de x coincidieron con valores negativos o muy pequeños de y, ¿no? Y si son, bueno, iguales a 0, quiere decir que no existe alguna correlación. Pero miren aquí les explico, bueno, la covarianza tiene algún problema, o sea, aquí estoy comparando dos variables, ¿no? O sea, podríamos tener conflictos en la unidad de medida, ¿no? Entonces no sabríamos bien si esa magnitud que nos entrega este valor realmente es significativo, ¿no? Porque, bueno, no están sobre las variables, digamos, se asume que si no están sobre la unidad de medida, sobre la misma unidad de medida, es como difícil interpretar si hay una correlación ahí, ¿no? Entonces, bueno, para eso está el coeficiente de correlación, simplemente el coeficiente de correlación, bueno, a esa covarianza o sea, se divide, ¿no? Por las desviaciones estándar de las dos variables, ¿no? Y con esto, bueno, yo estoy matando la unidad de medida, ¿no? Esto ya me entregaría más, es un porcentaje, ¿no? O sea, me diría, bueno, están correlacionadas en un 40%, o en un 50%, o en un 80%, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto, miren, con esta fórmula nosotros ya podríamos construir una matriz de covarianzas, ¿no? Entonces, sí, simplemente aquí ya podríamos estimar, por ejemplo, x1, x2, x3. X3. Eso, por ejemplo, aquí ya podríamos calcular, o sea, la covarianza entre X1 y X2, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto es 5. Entre X1 y X3, entre X2 y X1. Esto va a ser simétrico, ¿no? O sea, esta matriz es simétrica. Bueno, la diagonal principal de la matriz de covarianzas, miren que si nosotros, en este caso sería la covarianza de X1 con X1, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, si es la misma, o sea, si le aplicamos la covarianza a una misma variable, nos daría igual a tener la varianza, ¿no? Entonces la diagonal principal de esta matriz van a ser las varianzas de esta variable, ¿no? En el caso de la matriz de covarianzas. Y en el caso de, bueno, las correlaciones, aquí, bueno, van a dar unos, ¿no? Porque, bueno, recuerden que la matriz de correlaciones arroja un valor, digamos, de 0 a 1, se lo puede expresar como un porcentaje, y bueno, la correlación entre una misma variable, bueno, nos daría 1, ¿no?
Después hay que tener en cuenta las trazas de una matriz. Por ejemplo, la traza es la sumatoria de los elementos de la diagonal principal, ¿no? Si calculamos la traza de la matriz de covarianza, tendríamos la sumatoria de todas las varianzas, ¿no? Esa es toda la información que tenemos, digamos, ¿no? Explicada en ese problema. O si, bueno, sumamos la traza de la matriz de correlaciones, en este caso nos daría la dimensión de nuestro problema, ¿no? O sea, cuántas variables tenemos. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a estudiar todos, o sea, vamos a llevar a la práctica todos estos pequeños conceptos. Y ya después en la siguiente clase ya entramos a lo de componentes principales, ¿no? Entonces miren que hoy, o sea, hay que tener en cuenta, hoy llegamos hasta las matrices, ¿no? A partir de estas matrices, bueno, ya se pueden calcular las componentes principales, ¿no? Con la obtención, digamos, de los autovalores y los autovectores, ¿no? Bueno, esto ya lo hablaré la próxima clase más en detalle. Entonces, bueno, yo aquí tenía en COES. En COES, bueno, esta guía la vamos a trabajar con este conjunto de datos de pacientes. ¿Cómo lo descargo aquí? Pacientes. Sí, descarguen este set de datos de pacientes. A ver. Sí, pacientes. Sí, pacientes.txt. Eso está en el kit, ¿cierto? Bueno, yo lo voy a descargar acá en esta carpeta. Y bueno, si pueden también descarguen este DLKs, ¿no? Este DLKs ya es para la actividad que queda, pues, que realicen hoy, ¿no? Primero, bueno, vamos a resolver esta guía con este set de datos de pacientes. Y esto ya les queda acá. Bueno, acá está la guía. La guía 2, bueno. No, perdón. Bueno, esta es la guía. Bueno, dice el conjunto de datos SIG. Este conjunto registra enfermedades de la tiroides, ¿no? Están proporcionados, bueno, este set de datos está proporcionado por el Instituto Garava de Nueva Gales del Sur, Sydney. Y bueno, este archivo contiene estudios de pacientes donde se pretende determinar si tienen o no enfermedad de tiroides, ¿no? Entonces tenemos clase 1, este es un paciente enfermo, y clase 0 no es un paciente enfermo, ¿no? Entonces, bueno, se han registrado este es el total de individuos, ¿no? Sobre 955 individuos se registraron las siguientes variables. Bueno, está el caso, que es el número del registro. Tenemos la edad del paciente, el género del paciente, bueno, si sufre de depresión, ¿no? Si el paciente tiene depresión, si está, bueno, en caso de ser mujer, si está embarazada, si ha tenido posteriores cirugías de tiroides, y aquí, bueno, están los niveles de TSH, esta es una hormona, ¿no? Que está en la sangre. Los niveles de TSH son unas pruebas, ya, ¿no? Estos son los exámenes de los pacientes, ¿no? Bueno, está el nivel de TSH, el nivel de T3, nivel de TT4, nivel de T4U,
nivel de FTI. Y por último, bueno, tenemos la clase, ¿no? La clase es la que indica si este paciente, bueno, está enfermo o no, ¿cierto? 1 está enfermo, 0 no. Entonces, en base a esto, bueno, vamos a ir recordando lo que miramos en la teoría, ¿no? Primero, bueno, vamos a clasificar cada una de las variables de la base. Entonces, si aquí armamos, si quieren, creen otro. Igual la guía ya está aquí, la pueden, a ver, yo la subí. Sí, es esta, ¿no? Este es el cuaderno de Júpiter que armé. Pero bueno, yo lo voy a ir armando mejor acá. Desde GitHub, desde mi repositorio. Si tienen este enlace también, ¿no? O si no, se los copio por el chat. Entonces, vamos al tema 2. Entramos a tema 2, guía 2. Aquí, bueno, también están los datasets. Sí, aquí estaba el ejemplo del outlier. Y aquí está la guía. Eso, entonces aquí, bueno, la guía ya está, digamos, resuelta. Ya está, simplemente, bueno, vamos a analizarla, ¿no? Vamos a importar, no sé si de pronto, voy a ver si me da un error para importar esta librería Matplotlib. Entonces yo, bueno, aquí me voy a crear una nueva. Un nuevo cuaderno, ya es bueno, le voy a poner guía 2. Bueno, Matplotlib es una librería para realizar gráficos acá en Python, ¿no? Miremos si la tiene. Ah, sí, no hay que instalarla necesariamente. Bueno, ya como estamos trabajando con Anaconda, ya vienen disponibles muchas librerías. Entonces, bueno, primero vamos a leer este conjunto de datos, ¿no? Porque primero nos dice... Se me confunde siempre. Entonces, bueno, este set de datos, bueno, lo leemos de esta forma, es un TXT. Entonces, ese dato lo levantamos con pandas, le decimos readCSV, y aquí nos vamos al nombre del archivo, ¿no? Yo como este archivo, fíjense, lo tengo en la misma SIG pacientes, ¿cierto? Lo tengo en la misma ruta que guía 2, lo puedo levantar así. Entonces aquí, no sé si está bien escrito el nombre, a ver, SIG pacientes. El separador de este archivo, si ya miramos el TXT, o sea, la columna que delimita, digamos, el carácter que delimita las columnas es el punto y coma. Entonces, con esto levantamos el data frame, los datos, y bueno, aquí simplemente mostramos los 20 primeros registros. En el primer caso, bueno, es cómo se clasifican las variables, ¿no? O sea, es la primera pregunta que tiene la guía. Ya miramos, bueno, las variables pueden ser categóricas, ¿no? Ordinales, discretas o continuas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que empezar es a clasificar las variables de acuerdo a su categoría, ¿no? Entonces, aquí, bueno, resulta que en Python, este data frame, le podemos decir datos.details, ¿no? Details. Con esto nos da el tipo de dato, ¿no? Que es, o sea, el tipo de dato de cada una de nuestras variables, ¿no? Bueno, en este caso el caso no importa porque es como un identificador del registro. En ese caso, bueno, decíamos que la edad es un entero de 64, sí, de 64 bits, ¿no? Entonces, la edad es un valor continuo, ¿no? El género sería una variable categórica, ¿no? Miren acá el género en Python serían de tipo string o son objects, ¿no?
Entonces, el género es una variable categórica, ¿cierto? Con dos niveles, femenino y masculino. Depresión es categórica, ¿cierto? La depresión también es una variable categórica y tiene dos niveles. Si el paciente tiene depresión, sí o no. Lo mismo, miren, si el paciente está embarazada, también es una variable categórica con dos niveles. Si tienen cirugías de la tiroides, ¿cierto? También tiene dos niveles. Y bueno, aquí estos ya son flotantes, ¿no? Nivel de TSH, los niveles son ya los resultados. Estos podríamos decir que son variables continuas, ¿no? Entonces, los niveles que son los resultados de los exámenes de estas hormonas. Y bueno, la clase es una categoría, ¿no? En este caso tenemos dos niveles. 0 es no enfermo y 1 es un paciente enfermo. Entonces, sigamos con la guía. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Construir la tabla de frecuencias y un diagrama de barras de las variables categóricas, ¿no? Entonces, acá, simplemente miren, con pandas es muy sencillo agrupar datos también, ¿no? Es igual como lo generan en SQL. Simplemente le digo, miren, en este caso, bueno, voy a imprimir datos, .group by, los voy a agrupar por género, ¿cierto? Y le voy a decir, cuénteme los registros y, bueno, muestro los casos, ¿no? En este caso, miren, tengo género femenino, hay 634 mujeres y 321 hombres, ¿no? Lo mismo, bueno, para todas las variables categóricas, ¿no? Eso, entonces aquí miren, tenemos 921 pacientes que no tienen depresión, 34 pacientes con depresión, ¿no? Que sufren de depresión. Embarazadas, bueno, tenemos a 15, ¿no? 15 mujeres embarazadas. Y la clase, ¿no? Esta es la clase, o sea, 907 pacientes no están enfermos, 48 pacientes tenemos enfermos de tiroides, ¿no? Y, bueno, también podríamos agrupar por dos columnas, ¿no? Embarazadas y género. Entonces aquí nos va a dar que, bueno, embarazada no, género femenino 619. Bueno, aquí tenemos que no tenemos, bueno, hombres embarazados, ¿no? 321, bueno. Y los que sí, bueno, mujeres, hay 15 mujeres, ¿no? Que están embarazadas en este conjunto de datos. Bueno, simplemente aquí, miren, para graficar un diagrama de barras es muy sencillo. Simplemente tomamos aquí este group by, datos group by género, bueno, con caso, y le digo plot. Plot, kind bar, este es el tipo, ¿cierto? De diagrama, yo quiero un diagrama de barras. Y bueno, aquí va el titulito, ¿no? Lo mismo para los demás. Pacientes con depresión, bueno, embarazadas y enfermos, ¿no? Mateo, Sí. esa opción que dice caso, ¿qué es lo que hace? Esa, ahí Ya. solo nos muestra o para que lo referenciamos. No, mira, pasa que aquí, si no lo especificas, lo voy a dejar así solo, ¿no? Eso, espérame. Entonces lo voy a quitar. Mira lo que hace. Se muestra todas las variables, ¿no? El género, bueno, tenemos femenino, 634, 321, pero para todas las variables, porque yo estoy aplicando aquí un count. Simplemente con el caso, pues yo estoy visualizando solo lo que me interesa, ¿no? Ah, ya entendí. Entonces, bueno, aquí
con esto analizamos también, o se logra obtener un diagrama de barras, ¿no? Miramos el femenino, masculino, pacientes con depresión, bueno, la gran mayoría no sufre depresión, pacientes embarazadas, ¿no? La gran mayoría no están embarazadas, bueno. Y pacientes enfermos, ¿no? Miren que si quisiéramos entrenar un modelo de aprendizaje automático y usar la accuracy, ¿cierto? Yo les dije que la accuracy a veces era una métrica muy engañosa, ¿cierto? Porque se puede llevar muy bien con los datos de clase mayoritaria, ¿no? O sea, puede clasificar, o sea, llevar la mayoría de casos, pueden ajustarse a la clase mayoritaria y predecir muy poco los de clase minoritaria y decir aún así un valor alto del 90%, ¿no? Para eso, bueno, existe en el F1 Score, que es una medida robusta a ese problema. Y también, bueno, les dije que consultaran la métrica de accuracy balanceada, ¿no? Que esa es bueno, esta es la actividad que hicimos ayer, ¿no? Que ustedes tienen pendiente por entregar. Bueno. Eso, entonces dice, bueno, el tercer punto de esta guía era calcular las medidas de resumen de las variables cuantitativas, ¿no? Las medidas de resumen de las variables cuantitativas. Simplemente miren, en Python con este comando describe, yo le digo datos. Bueno, aquí estoy borrando el caso, ¿no? El caso, bueno, el caso no es de interés esta variable. Simplemente esto es un identificador, por eso lo estoy borrando, ¿no? Entonces le digo, bueno, bórreme el caso y con describe lo que hace es, me calcula, miren, bueno, hace conteos de las variables, calcula el promedio de cada una de las variables. Bueno, el promedio de la clase no tiene sentido porque es una variable categórica, pero en este caso, bueno, como para Python es un entero, por eso lo hace, ¿no? Es una variable numérica, por eso, bueno, a pesar de que nosotros sabemos que es una categoría, bueno, Python la interpreta como un número, ¿no? Por eso le está calculando un promedio. Pero bueno, también la podríamos descartar aquí la clase. Entonces, miren, sale el promedio, también está la desviación estándar para cada una de las variables del set de datos. Está el valor mínimo. Este es el cuartil, el primer cuartil, ¿no? Cuartil 1. La mediana, o el cuartil 2, la mediana para cada una de las variables. El cuartil 3. Y los valores máximos, ¿no? Listo. Entonces, no, aquí nos podríamos dar cuenta, a ver qué sigue en la guía, cuáles de las variables le parecen simétricas a partir de estos resúmenes, ¿no? Confirme estas observaciones mediante un boxplot. Entonces, bueno, inicialmente yo les había dicho que si la simetría, bueno, se la podría medir si el promedio, digamos, es mayor que la mediana, podría haber, en muchos casos, igual hay que confirmarlo, ¿no? Con el boxplot. Podría haber asimetría, bueno, positiva, o si el promedio es menor que la mediana, asimetría negativa, ¿no? Entonces, vamos a analizarlos con mejor, bueno, de forma detallada con estos resúmenes y con el boxplot individual para cada una de nuestras variables, ¿no?
Entonces lo siguiente que hace aquí, con esto, bueno, vamos a graficar un boxplot. Vamos a graficar un boxplot, miren, para la variable edad. Simplemente, bueno, esto es cómo se grafica, ¿cierto? Armo el boxplot y aquí le digo, miren, con AX3, que esto es de Matplotlib, esto viene de esta librería. Matplotlib, yo le digo, miren, aquí le pongo, bueno, primero creo el gráfico, le pongo el título, bueno, defino un tamaño y con esto grafico el boxplot. Le digo ax3.boxplot y aquí le pongo la variable que yo quiero graficar, datos.edad, ¿no? Y bueno, aquí le pongo que sean de estos colores. Y bueno, este es lo grafiqué al revés, ¿no? Porque bueno, aquí le podemos decir vertical true. Y es como lo miramos, ¿no? Entonces este sería un boxplot. De acuerdo a ese boxplot, yo creo que tendrías asimetría positiva, ¿no? Miremos, porque este outlier, bueno, aparte que puede afectar al promedio, ¿no? Si lo miramos así, bueno, podríamos verlo también, como les parezca, ¿no? Miren que en este caso, bueno, el ancho de la caja, el arco, o sea, esta parte de la caja no importa, ¿no? Lo importante es esta distribución. Entonces, sí, de esta forma podríamos calcular entonces o graficar todos los boxplot, ¿no? Miren, por ejemplo, los niveles de TSH. Tiene algunos datos atípicos, ¿no? Miramos, niveles de TSH. Esto podría responder a alguna patología, ¿no? Podrían ser que esos sean pacientes enfermos o no, ¿cierto? Esto, bueno, también es simétrico positivo, miren, porque tiene muchos outliers. Este es el boxplot de los niveles de la hormona T3. Ujú. Todo listo. Aquí, bueno, tenemos los de la hormona T4. Sí, yo creo que o sea, todas estas distribuciones son asimétricas, ¿no? No hay algo simétrico hasta ahora, ¿no? En este gráfico. Bueno, acá tenemos, en estos dos últimos, miren, tenemos tanto outliers por acá como por acá, ¿no? O sea, hay la presencia de outliers. Sería bueno entonces lo que decía el compañero Adrián, creo que era. Sí. Hacer la prueba de groups, ¿no? Para detectar si realmente son valores atípicos, ¿no? O sea, el test estadístico. Esto sería, bueno, el nivel de T4U, ¿no? Bueno, también sí, hay asimetría, o sea, no puedo, este set de datos, bueno, no encontré valores simétricos, puedo decir, ¿no? Distribuciones simétricas. Y bueno, aquí hice una función también para detectar posibles valores salvajes, ¿no? O sea, valores extremos, tanto salvajes y moderados, ¿no? Para cada una de estas variables, ¿no?
Simplemente, bueno, ya les voy a explicar esta función. Esta función lo que hace es detectar los outliers, ¿no? Al igual que lo hicimos en el pequeño ejemplo. Sería bueno, implementar también el test de Groves, ¿no? Como mencionaba el compañero. Pero bueno, esta función lo que hace es detectar los outliers moderados y severos, ¿no? De la misma lógica, sí, tiene la misma lógica que la aplicamos en el pequeño ejemplo, ¿no? Si está a más de 3 veces la distancia intercuartílica, se considera como un outlier severo, y si no, bueno, sería, si está a 1.5 desviaciones estándar, sería un outlier moderado, ¿no? Entonces aquí tengo esta función. Y bueno, para utilizarla, primero yo le paso la edad, ¿no? Entonces vamos a ver si hay en la edad. Cuando miramos en la edad, bueno, por aquí encontré miren, un paciente que tiene más de 400 años, ¿no? Entonces, en este caso, sí, esto es claro a un error de digitación, ¿no? Entonces, esto nos entrega, miren, outliers severos superiores, bueno, están al cuartil 3. Hay uno en este caso, y es el registro 237, ¿no? En este caso, miren, la edad de 455 años, ¿no? Esto sí se debe claramente a un error de digitación. Y bueno, aquí simplemente ya es utilizar esta función para las demás variables, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver, aquí yo le paso, sí, aquí le paso el caso, me indica qué caso es, y la clase, ¿no? O sea, si este caso, bueno, pertenece a un paciente no enfermo. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con el nivel de TSH, con este nivel de TSH3. Entonces aquí ya cambio la variable, miren. TSH3 le paso el caso y la clase también. Entonces esto me dará aquí los niveles, bueno, outliers moderados. Realmente, bueno, los moderados no importan, ¿no? Me interesaría, bueno, severos. Outliers severos en el cuartil 3. En este caso hay 38 outliers severos. Y bueno, también tenemos pocos pacientes enfermos, ¿no? O sea, en estos outliers. No tengo una pregunta. Sí, ¿Los moderados quiere decir a una menor distancia? sí, o sea, los moderados acá, mira, están entre, a ver, decíamos que están entre 1.5 y 3 veces la distancia intercuartílica, ¿no? Y Ya, y los salvajes ya son los mayores a 3 veces, ¿no? La distancia intercuartílica. listo, vale, gracias. Entonces, sí, sí hay, o sea, severos y moderados, ¿no? Estamos mirando. Creo que en este caso, en este boxplot, bueno, está graficando todos los outliers, ¿no? Bueno, aquí simplemente es para hacer lo mismo con todas estas variables, ¿no? Se hace lo mismo con todas estas variables y los podemos detectar. Sería bueno también, o sea, lo que recomendaba el compañero, ¿no? Poder aplicar el test, ¿cierto? Para detectar y confirmar con un test estadístico si es un outlier, ¿no? O sea, que bueno, esto lo hice para todas las variables, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a realizar el siguiente punto, miren, es realizar un boxplot comparativo para cada una de estas variables, particionando por la clase, ¿no?
¿Le parece? Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Le parece que alguna de las variables están relacionadas con la enfermedad? Es decir, que toma valores muy distintos en ambos grupos. Analizar en todos los casos, bueno, la presencia de outliers, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es particionar las dos muestras, o sea, los enfermos y los no enfermos, y poner estos box plots semejantes, o sea, el nivel de TU para los no enfermos y el nivel de TU para los enfermos, ¿no? Y vamos a mirar si realmente estos niveles influyen, ¿no? A la hora de tener la enfermedad. Entonces, bueno, el primero empecé con miren, aquí simplemente estoy generando dos datos, ¿no? Data, miren, para graficar en este caso, miren, data, le aplico las dos, o sea, la primera condición, ¿no? Los pacientes, estas son las edades de los pacientes no enfermos, ¿no? De clase 0. Y aquí le pongo los pacientes, miren, es otros datos, los pacientes, las edades de los pacientes de clase 1, ¿cierto? Y con eso, miren, yo le digo ax7.boxplot, ¿no? Y le paso este data. Entonces, miren, aquí podemos ver. En este caso, 2 serían los pacientes de clase 1 y 1 serían los pacientes de clase 0, ¿no? No, aquí pues miramos que está muy parejo. Aquí, bueno, está el outlier, el 400, ¿cierto? Hace parte, ese 400 estaba en la clase 0, ya lo miramos. Y bueno, las edades, aquí prácticamente, bueno, de la edad no se puede decir nada, ¿no? Está muy parejito. Bueno, aunque aquí la mediana es un poquito más elevada que en los enfermos, ¿no? Aquí, bueno, si yo tuviera 3 clases, ¿cierto? La clase 0, 1, 2 y 3, y quiero también agruparlos, pues aquí hago lo mismo, ¿no? Yo aquí puedo continuar y le puedo poner clase 3, la edad de la clase 3. Entonces aquí me estarían 3 boxplot, ¿no? Entonces, miren, aquí ya tenemos el nivel de la hormona TSH en la sangre, ¿no? Si se dan cuenta, miren, en los pacientes enfermos, el promedio y la mediana es mayor, ¿no? O sea, a mayores niveles de TSH3 podría ser más probable tener, a niveles altos de TSH, podría ser más probable tener esa enfermedad, ¿no? Aunque miren que acá hay bastantes, bueno, bastantes outliers moderados y severos podrían ser algunos, ¿no? En pacientes que no están enfermos, pero que tienen los niveles altos, ¿no? Pero en base a esta distribución, sí, miren, la mediana es más alta, ¿cierto? Por lo tanto, el promedio también, o sea, en pacientes, o sea, aquí sí se puede mirar que el nivel, tener, ¿sí? Aquí no se debería comparar nivel TSH en ambas, en el data. ¿En dónde, en dónde? ¿Aquí? Aquí en la línea, en la primera línea. Allí veo nivel Ah, TSH sí, y acá perdón, dice edad. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí. Ah, no, claro, aquí ya cambia completamente. Ajá. Nivel de TSH, creo que sí. A ver, no sé si ese error lo hice en todas. Ah, creo que sí. Uf. Sí, muchas gracias. Sí, los niveles de TSH. Ajá. Claro, aquí ya es una distribución. Habría que después hacer esto mismo, pero aplicando alguna normalización, ¿no? De los datos. Después lo miramos. Pero sí, miren aquí las distribuciones y está muy... ¿Cuál fue el cambio que se hizo? No, no, es que aquí estaba así, me quedé con la edad aquí. Claro, estaba comparando esto. Sí, es la Ah, ya. misma. Sí. Bueno, aquí entonces sí podré, aquí es difícil, ¿no? Miren, comparar esta parte, ¿no? Con un gráfico de Boxplot. Habría que, después lo rescalamos
calculemos todos, después los estandarizamos y volvemos a mirar si bajo otra escala, bueno, podemos sacar alguna conclusión, ¿no? Claro, todo esto estaba, sí, aquí se me quedó pegada siempre la edad. Miremos entonces nivel de TSH, el nivel de T3. Eso, miren, en el nivel de T3, aquí, miren, en pacientes que no están enfermos, tienen, bueno, mayores valores más altos, ¿no? Entonces, a niveles bajos de esta hormona, probablemente sí se padezca la enfermedad de tiroides, ¿no? Entonces, en este caso, miren, sí se puede distinguir y sacar algunas características, ¿no? Miren, la mediana más alta. Esta mediana llega casi al bigote, miren, del primer grupo de no enfermos, ¿no? Entonces, bueno, aunque aquí hay alguna presencia de valores atípicos que no están enfermos, ¿no? Entonces, no necesariamente puede ser, pero sí se mira que a niveles bajos de T3, o sea, hay una como que correlación con la enfermedad, ¿no? Esta distribución, bueno, tienen bajos este nivel. Y bueno, seguíamos con el nivel de TT4. Aquí, bueno, sí tengo que cambiarle la edad. Aquí le cambian, sí, es que dejé pegado en todo ello. Sí, nivel de T4, bueno, son muy parecidos, ¿no? Aunque un poquito, bueno, la mediana está más alta en los pacientes que no están enfermos y, bueno, por acá tenemos un valor atípico, ¿no? En los no enfermos, en los enfermos. Y sigue el TT4, bueno, el TT4U. Sí, en TT4U, bueno, la mediana es más alta en pacientes que no están enfermos, ¿no? También, bueno, podríamos decir que niveles bajos niveles bajos de T4U, bueno, implica un poco de tener un poco de riesgo, ¿no? En padecer esa enfermedad. Entonces, bueno, si se dieron cuenta, sí, el objetivo de este Boxplot, o sea, aparte de mirar el posicionamiento, conocer la distribución, ¿no? Un poco cómo se distribuyen los datos, y, o sea, la gran ventaja es que me permite comparar distribuciones, ¿no? Entre grupitos, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, podríamos tomar, como les digo, comparar cómo les va en el ECAES, o sea, comparar las distribuciones de cómo les va en el ECAES a los estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica con los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, ¿no? En razonamiento cuantitativo, ¿no? O comparar por años, ¿no? Entonces sería muy interesante y empezar ya a hacer análisis más detallados, ¿no? O sea, en razonamiento cuantitativo, bueno, entonces si a un programa le va mejor que al otro, digamos, si esto es en toda la data histórica, podríamos mirar como qué pasa en los programas, ¿no? Porque si son ingenierías, deberían como que tener, bueno, son los mismos profesores, las mismas temáticas, ¿no? Entonces se deberían analizar más en detalle ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esto es lo interesante de estos gráficos de cajas, de Boxplot, ¿no? Mateo, ahí, o sea, según ese gráfico, o sea, estamos diciendo que, o sea, todos los, digamos, estos círculos que están por fuera del bigote son datos atípicos Sí, de los bigotes, puede ser todos, sí, pueden ser datos incluidos. típicos moderados o severos, ¿no? Porque Ah, ya entendí. Ok. por acá están pacientes que tienen un alto nivel de T4U. Y los estamos refiriéndonos en base a la mediana de los 4 cuartiles, ¿cierto? Sí, O sea, este es, ¿dónde se mira, ubica, no? sí, o sea, la caja es el cuartil 1, ¿no? El primer
extremo. Esta es la caja, el cuartil 1, esta naranjita es la mediana, y aquí tenemos el cuartil 3, ¿no? Ah, ya. Estos bigotes son el dato más alejado, que está a lo sumo 1.5, o sea, sí, está a lo sumo 1.5 veces la distancia intercuartílica, ¿no? Creo que es. Y bueno, a partir de aquí, sí, o sea, a partir de aquí, de 1.5 y 3 veces la distancia intercuartílica, podríamos decir que son outliers moderados, y si son más, o sea, de 3 veces la distancia intercuartílica, ya son outliers severos, ¿no? Por eso, Ya. bueno, acá hay una función que me detectaba cuál es un outlier moderado y cuál es un outlier severo, ¿no? Entonces... listo. Entonces, bueno, el siguiente punto. Esta guía. Bueno, encontrar la matriz de varianzas y covarianzas y de correlaciones, ¿no? Simplemente, bueno, acá es muy sencillo. En pandas yo le especifico este comando. Aquí, bueno, yo les dije que la columna caso no me interesaba, ¿no? Porque si no la especifico, bueno, miren, me va a salir, si yo le digo... Si no la borro, al ser una variable entera, él la calcula, ¿no? Pero realmente no tiene sentido. Por eso yo la estoy eliminando, ¿no? Entonces, miren, con cop, si yo tengo un data frame y le aplico esta función cop, lo que hace es calcular la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Entonces, miren que aquí decíamos que existe una fuerza de atracción negativa entre el nivel de TSH, entre el nivel de TSH y la edad, ¿cierto? A mayores niveles de TSH, a ver, sí, a mayores niveles de TSH, menor edad podría ser, ¿no? O al revés, ¿no? Viceversa, mayor edad, menores niveles de TSH, pero recuerden que esto está calculado sobre la matriz de covarianzas, ¿no? Yo les había dicho que la matriz de covarianzas a veces es engañosa porque no tiene en cuenta digamos, la variable no está bajo la misma unidad de medida, ¿no? Entonces, esto a veces, o sea, no sabemos realmente si hay una correlación, solo sabemos, bueno, el valor, solo dejarnos guiar por la magnitud, ¿no? Positivo, negativo o cero, ¿no? En este caso, bueno, yo les decía que la diagonal principal de esta matriz serían las varianzas, ¿no? Miren, estas son las varianzas de cada una de estas variables, ¿no? Y la traza de la matriz, que es la sumatoria de los elementos de esta diagonal principal, bueno, sería equivalente a la sumatoria de toda la variabilidad de cada una de las variables, ¿no? Del set de datos. Entonces, bueno, la matriz de correlaciones simplemente ahora es con este otro comando. Y esta, bueno, ya nos puede dar una impresión, o sea, más clara, ¿no? Que la matriz de covarianzas. Eso, por ejemplo, miren aquí, esto es, por ejemplo, aquí miraban, esta magnitud es de menos 4.54 entre el nivel de TSH y la edad, ¿no? Pero acá es, miren, la correlación es de menos 0.01, o sea, es del 1%, ¿no? Del menos 1%, es muy bajita esta correlación. Por lo tanto, yo diría que no hay correlación entre el nivel de TSH y la edad, ¿no? A pesar de aquí, con la matriz de covarianzas, me decía que sí hay una relación negativa, ¿no? Pero más claramente, bueno, podríamos mirar con la matriz de correlaciones y no la de covarianzas, ¿no? Aquí sí hay una correlación alta, miren, entre el nivel T4 y el nivel T3, ¿no? En 0.48%, correlaciones positivas. Sí, sí hay siempre variables correlacionadas, el nivel de TT4 con el TU. Aquí hay una del 74%, ¿no? Nivel de T4 con niveles de FTI. Son correlaciones positivas, ¿no? A ver, ¿hay alguna que llame la atención? Aquí hay una correlación negativa. A mayores niveles de T4, menores niveles de
FTI, ¿no? Sí, sí es una, sí, el 19%, sí es una, aquí también una correlación positiva de 0.26 entre el nivel de T3 y nivel de FTI, ¿no? A mayores niveles de esta hormona, mayores niveles de FTI. Y una correlación negativa entre el nivel de TSH y el nivel de FTI. Este quizá ya lo habíamos visto de menos 0.34, pasa que esta matriz es simétrica, ¿no? Si yo la miro, por ejemplo, nivel de FTI con nivel de TSH3, menos 0.34, pero también la puedo mirar acá, menos 0.34, ¿no? O sea, esta matriz tiene esa particularidad, ¿no? Esa propiedad de ser simétrica. La diagonal principal son las varianzas, ¿no? Tiene ciertas propiedades. Ah, perdón, de la diagonal principal de la correlación, bueno, esto es 1, ¿no? Si sumamos esta traza, nos da cuántas variables tenemos en nuestro problema, ¿no? O sea, son simétricas, las dos matrices son simétricas. Entonces, aquí, bueno, vamos a hacer este pequeño caso. Aplicar la estandarización Z-score y calcular la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? La Z-score es la que les mencioné, ¿cierto? Acá. La transformación Z-score, ¿cierto? Es para hacer comparables las variables con esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicar esa transformación acá al set de datos. Bueno, aquí como ya lo hice con la otra estandarización ayer, miren, me creé una función, ya se las explico. Simplemente, bueno, esta estandarización recibe dos parámetros, el data frame y cuál es el nombre de la clase, ¿no? Porque, bueno, yo la clase no quiero estandarizarla, la quiero dejar tal y como está. Entonces, lo que hace esto es, miren, recorre las columnas una por una y pregunta si el tipo de dato es diferente a object y no es la clase, le va a aplicar esa estandarización, ¿no? La que tenemos con esa fórmula de acá. Entonces, a las variables categóricas, bueno, no las puedo estandarizar, simplemente las voy a dejar tal y como están. Y si es una variable continua, si le aplico esta estandarización, ¿no? Al final, bueno, retorno el data frame estandarizado. Entonces, lo voy a llamar xescala y llamo a esta función xescala zscore, le paso el data frame y el nombre de la clase, ¿cierto? Que se llama clase para que tampoco me estandarice esta clase. Entonces, bueno, aquí ya tenemos los datos estandarizados, ¿no? Al menos los de... Ah, bueno, aquí también quedó el caso estandarizado, pero bueno, eso no importa. Tenemos la edad estandarizada, el género... Ah, no, el género no, bueno. Y los niveles, ¿no? Miren, si nosotros hacemos, por ejemplo, aquí un escala punto, le voy a decir punto describe, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, le voy a borrar el caso, para que no me estorbe por ahí. Punto drop. Drop columns. Caso. Entonces aquí yo borro el caso y miren la particularidad que tenía esto, que decía que la desviación de estándar es 1, ¿cierto? Y la mediana, bueno, es 0, ¿no? Miren que esto es un valor muy cercano a 0, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el valor mínimo,
el valor máximo, mínimo, máximo, ¿no? Entonces así nos quedaron los valores estandarizados, ¿no? Incluso podríamos, a ver, generemos un boxplot aquí comparativo. Aquí ya no sería, miren, aquí sería X escala, ¿no? Que es el otro data frame. Sí, bueno, nos da casi, la escala ya está distinta, ¿no? Pero bueno, sí se conserva la presencia de esos valores atípicos, ¿no? Sí, nos dio casi similar, ¿no? Bueno, entonces, miren, aquí tiene, esta escala tiene una particularidad, ¿no? Por ejemplo, nos decía aquí, en la guía, bueno, graficar un dispersograma. Este es el dispersograma, bueno, un dispersograma parecido al que miramos acá en la guía, en clase, ¿cierto? Cuando es este gráfico, ¿no? Entonces, por acá se los voy a dejar para, sí, también para analizar las correlaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver. No sé si tenga aquí, creo que sí tengo que instalar una librería. Ah, no. Eso, entonces miren, este es el dispersograma, ¿no? De la edad con el nivel de TSH, ¿no? Con las demás variables, ¿no? Entonces aquí podríamos mirar, miren, correlaciones positivas también, ¿no? También separa, los amarillitos son los enfermos y los azules los no enfermos, ¿no? Entonces podemos analizar correlaciones, ¿no? Hay datos, miren, que es muy difícil decir con este dispersograma establecer una correlación, ¿no? Pero sí, o sea, hay claramente algunas correlaciones que sí son positivas, ¿no? Se miran. Y bueno, eso igual ya lo analizamos también con la matriz de correlaciones, ¿no? Aquí voy a hacer un mapa de calor, miren, para visualizar un poco mejor a veces estas correlaciones. Aquí, sí, aquí simplemente, miren, estoy haciendo un mapa de calor con esta librería, Server, y le digo, heatmap, mapa de calor, le paso las variables, datos, la edad, el nivel de TSH, bueno, los niveles, y le aplico el mapa de calor, lo voy a hacer en base a la matriz de correlaciones, ¿no? Eso, entonces miren, aquí podemos mirar las correlaciones positivas, ¿no? Son las más azules, 0.75 entre el nivel de TT4 y el nivel de FTI. A ver, correlaciones negativas. Aquí, mire, tenemos una alta correlación negativa entre el nivel de TSH y el FTI, ¿no? Entonces, sí, este gráfico para mirar, con esto yo ya puedo analizar si las variables están correlacionadas, ¿no? Por ejemplo, la edad con el TSH3 diría que no, porque es muy poquito. La edad con el nivel de T3 sí está correlacionada negativamente, ¿no? Miren, en 19%, bueno, ya me indica algo de correlación, ¿no? Miremos el dispersograma también, entre la edad y el nivel de T3. Eso, miren, la edad y el nivel de T3. Sí, miren, puede ser una correlación negativa del 19%, ¿no? Aunque bueno, es complicado también con este dispersograma. Pero sí, miren, con esto ya puedo analizar más claramente las correlaciones, ¿no? Positivas y negativas, o si no existe correlación. A ver. Eso, entonces miren, yo quiero indicarles, aquí voy a calcular esta otra matriz. Miren, la primera matriz la hice sobre los datos, o sea, esto es, digamos, la matriz de correlaciones,
sobre los datos sin estandarizar, ¿no? Y la siguiente es la matriz de covarianzas sobre los datos escalados. Miren que es la misma, ¿no? O sea, la matriz de correlaciones de los datos sin escalar es equivalente a la matriz de covarianza con los datos escalados, ¿no? Entonces, en las dos ya no estoy matando la unidad de medida, ¿no? Entonces, sí, esa podría ser otra propiedad, ¿no? De esta estandarización. Bueno. Entonces, a ver. Sí, entonces, bueno, ya les queda como actividad, ¿cierto? Para que la trabajen, digamos, en estas 2 horas y, bueno, me la entreguen también la próxima semana. Yo ahora voy a organizar las actividades para que ya las vayan subiendo, ¿no? En este COES. También, bueno, les voy a compartir los videos. Esta clase también está siendo grabada. Y yo también se las comparto, bueno, ya sea por YouTube. Entonces, bueno, en lo que les queda de tiempo, en estas 2 horitas, ¿cierto? De 10 a 12, ya van a analizar ustedes por su cuenta este otro dataset, ¿no? Aquí está la actividad, miren, la guía. Entonces, sí, va a ser muy parecido a lo que relacionamos acá, ¿no? Simplemente, miren, en el conjunto de datos ECAES, registra los resultados de las pruebas ECAES en estudiantes de los programas de Ingeniería Civil, Electrónica, Sistemas, Agronomía, Ingeniería Agronómica, Ingeniería, bueno, Acuícola, Ambiental, Agroforestal de la Universidad de Nariño, bueno, en los años 2018, ¿no? El archivo, bueno, contiene 220 estudiantes sobre los cuales se han medido las siguientes variables. Bueno, está el estu consecutivo, ¿cierto? Este simplemente es identificar el registro, es un identificador del registro, el género del estudiante, el estado civil del estudiante, FAMI hogar actual es el tipo de hogar actual del estudiante, si es por casa propia o alquilada, bueno. Si es cabeza de familia, cuántas personas tiene a cargo, el estrato de su vivienda, el número de personas que viven en el hogar, el número de cuartos que tienen el hogar, si tiene computador o no, cuántas horas trabaja a la semana, el nombre de la institución, en este caso creo que todos son de la Universidad de Nariño, ¿no? El departamento del programa, este es el departamento donde, o sea, Nariño todo sería, acá, en este caso. Y el programa académico, que son estos programas, ¿no? De ingeniería civil, bueno, electrónica. Y aquí están los puntajes, ¿no? El puntaje de razonamiento cuantitativo, cómo le fue a ese estudiante en la prueba de razonamiento, el puntaje de lectura crítica, el puntaje de competencias ciudadanas, el puntaje de inglés y, bueno, un puntaje global, ¿no? Cómo le fue en promedio. Entonces, bueno, aquí está la actividad que tienen que ir desarrollando. Es muy similar, bueno, a esta guía que armamos nosotros. Simplemente aquí hay unas preguntas, pues, que ustedes las tienen que ir contestando cuando empiecen a leer el dato, ¿no? A mirar los datos, ¿no? ¿Cuáles variables de la base son categóricas? ¿Cuáles son discretas? ¿Cierto? Ya sabemos que las discretas son las que se relacionan al proceso de contar, ¿no? Y cuáles son continuas, ¿no? Al proceso de medir. Entonces, bueno, aquí les pido construir la tabla de frecuencias y un diagrama de barras de las variables categóricas y las cuantitativas discretas. Calcular las medidas de resumen de las variables cuantitativas, ¿cierto? Ya miramos cómo. Confirme la presencia de outliers, bueno, graficando los box plots de cada variable cuantitativa. ¿Cuáles de las variables le parecen simétricas a partir de estos resúmenes? ¿O cuáles no? ¿Sí? Confirme estas observaciones, bueno, mediante el box plot. Encuentre, bueno, los outliers moderados, severos de cada una de la variable continua, ¿no?
Sí, o sea, los outliers los van a encontrar en las variables continuas en este caso. Les pido realizar un boxplot comparativo para el puntaje global discriminado por variable género, ¿cierto? O sea, vamos a mirar un boxplot que me compare estas dos categorías, el género, bueno, masculino y femenino. ¿Qué género obtuvo mejores resultados? También les digo, realice un boxplot comparativo para el puntaje global discriminado por la variable estrato de vivienda, ¿no? O sea, en este caso van a ser 5 boxplots, o sea, 5 gráficos comparando el estrato, ¿no? Estrato 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuál tiene una mediana mayor? O sea, ¿qué estrato tiene una mediana mayor? Realice un boxplot comparativo para el puntaje de razonamiento cuantitativo discriminados por programa, ¿no? En este caso, ¿qué programa obtuvo mejores resultados en la prueba? ¿Cierto? Si quieren, seleccionen unos 3 programas. Podrían ser civil, electrónica y sistemas, ¿no? Que son como las carreras más parecidas. O podrían hacer también un gráfico comparando agronomía, bueno, acuícola, ambiental, ¿no? En la prueba de razonamiento cuantitativo. Y bueno, digan a qué programa ustedes, según ese gráfico comparativo, qué programa, digamos, obtuvo los mejores resultados, ¿no? Tiene una mejor distribución. Bueno, hallar las matrices de varianzas y covarianzas, de correlaciones, graficar un dispersograma y un mapa de calor. Y bueno, aquí decir qué variables están correlacionadas positivamente, cuáles negativamente, y cuáles consideran que no tienen ninguna correlación, ¿no? Entonces, sí, esa sería la actividad. Si quieren, vayan desarrollándola. Y si tienen inconvenientes, pues yo estoy acá y les voy solucionando algunas dudas que tengan, ¿no? Profesor, Ujú. el punto 8 lo sacamos utilizando la función que nos indicó en el notebook. Sí, se puede utilizar esa función, ¿no? Para saber cuáles variables son moderados y severos. Solo de las variables continuas, ¿no? No de... Claro. Entonces, sí, la idea sería que trabajen, bueno, hasta las 12 en que adelanten lo que más puedan. Yo voy a estar acá, bueno, si tienen preguntas me pueden hablar, ¿no? Ya en la próxima, sí, ya para la próxima clase ya podremos, una vez vistas las matrices de correlaciones, hasta donde llegamos, ya seguimos trabajando con esas matrices para lograr encontrar las componentes principales, ¿no? Ya seguimos con eso. A ver, creo que voy a dejar de grabar también la clase aquí. Stop recording.